Hola, bienvenidos una vez más. Es una bendición, un placer compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios y deseo que en este día se encuentren todos bien. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y guarde tus pensamientos en el nombre de Jesús. Ciertamente, sí, seguimos viviendo esos tiempos difíciles, seguimos viviendo tiempos de incertidumbre. Y no es de sorprendernos porque la Escritura dijo o predijo o está escrito que esto sucedería, que en los últimos tiempos habría mucha dificultad, habrían eh, hombres engañadores, habría mucho problema, ¿verdad? Pero sobre todo habla la palabra de que vendrían enfermedades, hambres, pestes, tribulaciones. Y bueno, parece que se está cumpliendo la palabra de Dios. Y una de las cosas en este tiempo y en todo tiempo, una de las cosas que produce más afán, más ansiedad en las personas es el poder tener las necesidades básicas suplidas, que nuestras cuentas puedan ser pagadas a tiempo y que todo aquello que tiene que ver con nuestra vida diaria pueda fluir, ¿verdad? Que tengamos la provisión, que tengamos salud. Um, Esta es la razón por la que trabajamos y trabajamos con diligencia. Y el trabajo es una bendición. Hoy más que nunca podemos ver cómo tener un empleo, tener un trabajo, una fuente de ingreso es una gran bendición y debemos de cuidarla. Pero también debemos de pensar que el trabajo no lo es todo. Sí es muy importante, pero no lo es todo. Debemos también ocuparnos de aquellas cosas que son espirituales. Debemos de ocuparnos de buscar el alimento espiritual también, que nos va a sostener, que nos va a mantener en estos tiempos que estamos viviendo. Hay muchas personas que trabajan desde que amanece hasta que anochece. Toda la vida están trabajando y nunca tienen suficiente. Hay otros que tienen suficiente, tienen todo lo necesario, pero en el fondo de su corazón siempre hay un vacío porque toda la vida están pensando que necesitan algo más. Se sienten insatisfechos. Yo quiero ir el día de hoy al Evangelio según San Juan en el capítulo 6, en el verso 27, donde nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos acerca precisamente de esto, del trabajo. Y en el versículo 27 les dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí está el Señor Jesús diciendo cómo además de nuestro trabajo físico, que es el medio a través del cual Él suple nuestras necesidades, también tenemos que ocuparnos de trabajar, dice aquí, por la comida que a vida eterna permanece. No solamente ocuparte de lo que perece, sino de aquello que es eterno, de aquello que va a suplir tu necesidad espiritual. Y dice aquí, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios. O sea, Jesucristo es el que Dios ha señalado, el que Dios envió para darnos esa vida que trae paz, que trae bendición en el área espiritual. En el verso 28, los discípulos le responden, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les responde de nuevo en el 29 y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vemos cómo
los discípulos están preguntando, bueno, ¿cómo vamos nosotros a poner en práctica la obra de Dios? Posiblemente en su mente pasaban pensamientos como los que pueden surgir en muchos de nosotros hoy en día, que pensamos, bueno, sabemos cómo trabajar con nuestras capacidades físicas e intelectuales para ser productivos, sabemos trabajar, pero ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Eso es lo que están queriendo decir estos discípulos de Jesús. Pero lo más asombroso es la respuesta, porque Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Se está refiriendo a sí mismo, Él es el enviado. Él es el enviado, el Mesías, el que habría de venir, que estaba en medio de ellos. Y en el verso 30 le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Noten la respuesta de estos discípulos. Le están diciendo, ¿qué señal haces para que veamos y creamos? Ellos, igual que la mayoría del mundo, esperan ver para creer. Pero es increíble cómo el Señor Jesús acababa de alimentar a una multitud con tan solo 5 panes y 2 peces. Había sanado a un paralítico, había echado fuera demonios, había hecho grandes maravillas en medio de ellos, y todavía están pidiendo señal para poder creer en Él. ¿Se dan cuenta la dureza del corazón, la incredulidad en el corazón de los hombres? Si solamente nos movemos por lo que vemos, nuestra vida va a estar limitada al plano natural y difícilmente podremos ver los milagros del Señor, porque en el reino de los cielos las cosas operan de una manera diferente. El mundo dice, yo tengo que ver para creer, pero en el reino de Dios es lo contrario. Primero hay que creer para poder ver, porque la Escritura dice que la fe es la que mueve montañas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es lo que mueve la mano de Dios a favor nuestro. Entonces aquí le está diciendo el Señor Jesús. Habla de que Él es el pan de vida. En el siguiente verso dice, yo soy el pan del cielo. Están aquí conversando acerca de qué tienen ellos que hacer para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo que trabajen por las cosas que permanecen, no solamente por lo que es efímero. Entonces, en el versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, más adelante, en el verso 35, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús quería llevar a estos discípulos más allá, a un plano más allá en su fe, a que creyeran en lo sobrenatural. Y ciertamente les está diciendo que trabajen, no tanto por la comida que perece, sino por lo que permanece. Y aquí Él se está revelando a sí mismo como el verdadero pan del cielo. Entonces, muchas veces nosotros nos parecemos a estos discípulos en cierta manera, porque esperamos ver la manifestación de Dios para poder creer que Él está obrando en nuestra vida.
para poder creer que Él hará un milagro. Pero tenemos que movernos por la fe. En todo tiempo, en estos momentos particularmente, si tú estás enfrentando una dificultad, cualquier tipo de problema, la fe es lo que te va a ayudar a tener una victoria, a tener la victoria de Dios. Y en el verso 40 nos dice la Escritura, esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Necesitamos aprender a combinar o a tener un equilibrio en nuestra vida, que no estemos enfocados 100% en lo material, en lo natural. Somos seres espirituales. Recuerda que tenemos un espíritu, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es verdad que nuestro cuerpo es el que nos ayuda a percibir a través de los 5 sentidos el mundo natural. Pero nosotros somos más que eso, somos espíritu y debemos aprender a alimentar nuestro espíritu, a ocuparnos de las cosas espirituales. Aquí Dios nos está diciendo que tengamos fe. Dice, para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Si tú crees en Él, si tú crees en Jesús, tendrás vida eterna, pero también tendrás salud. Puedes creer por tu salud, puedes creer por tu provisión, tendrás gozo. O sea, todo aquello que no se compra con dinero, sino que es un don de Dios, vendrá a tu vida por la fe. No seamos como esos discípulos o como esas personas en las que Dios se ha manifestado tantas veces en sus vidas, pero aún les cuesta creer. Seamos gente de fe. Y la Escritura nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Aún antes de que le pidamos, Él lo sabe, y Él ha prometido suplir y proveer lo que sea. Pero aquí el punto más importante es que aprendamos a tener una relación personal con el Señor Jesús, que creamos en Él, que pongamos nuestra vida en sus manos, que enfoquemos nuestra mirada en Él, que vivamos por Él y para Él, como dice la Escritura, y todo lo demás se dará, todo lo demás vendrá. Si tú buscas, como ya lo mencioné, como está escrito, primero el reino de Dios, esas cosas que necesitas serán añadidas a tu vida. Tal vez en este momento te está costando un poco de trabajo creer. Te cuesta trabajo creer que Dios derramará bendición sobre ti, pero hay promesa. Él promete que abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde por su gracia, por su amor, por su fidelidad. Dice la palabra que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Él abrirá puertas de bendición para ti porque te ama. Él sanará todas tus dolencias, dice la Escritura, porque Jesús, Él ya fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hay promesas para todo tipo de necesidad en tu vida. Solamente tienes que creer. ¿Cómo hago yo para que estas promesas se cumplan en mi vida? Pues por la fe. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Deja de mirar a tu alrededor. Enfócate en ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí en esta porción de la Escritura que estamos viendo, vemos cómo los judíos, el pueblo, aún los mismos discípulos, estaban incrédulos, murmuraban y cuestionaban a Jesús porque ellos estaban acostumbrados a las señales. Pero el verso 41
el mismo capítulo que estamos viendo, el capítulo 6, dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Estaban criticándolo, murmurando, no creían sus palabras. Y en el verso 42 decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Había una gran venda en sus ojos, no podían ver. Tenían al Mesías tan esperado delante de ellos y no podían creer. La dureza de su corazón les impedía ver lo maravilloso de lo que estaban escuchando. La religión había endurecido sus corazones. No podían recibir la gracia. Entonces decían, ¿cómo? Si conocemos a su padre y a su madre, dice que ha descendido del cielo. Y Jesús en el verso 3 les responde de nuevo, no murmuren entre vosotros, no murmuren. Y bueno, eso es algo que tenemos que tomar también nosotros. Muchas veces no entendemos las cosas espirituales y lo más fácil es murmurar o criticar lo que no entendemos. Pero vamos a tomar este consejo de Jesús. No murmures. Mejor es pedirle a Dios la revelación de su palabra, la revelación por medio de su espíritu. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí en el verso 63 encontramos que Jesús dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús está haciendo aquí la diferencia entre lo natural y lo espiritual. Él dice, el espíritu da vida. Y él ha dicho anteriormente, aquí lo mencionó, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, mis amados, sí vamos a trabajar, sí vamos a ser excelentes en aquello que nosotros hacemos con nuestras manos, con nuestras capacidades intelectuales o físicas, pero sin olvidarnos de poner en práctica la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios o cómo ponemos en práctica la obra de Dios? Dice aquí que creamos en el que Él ha enviado. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Cree que Él murió en la cruz por tus pecados. Cree que Él fue sepultado y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a las tinieblas. Y Él ahora está sentado a la diestra del Padre, pero derramó su sangre para que tú, creyendo en Él, tengas perdón de pecados, tengas vida eterna. Cree, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Vive por fe. No vivas por vista, no vivas por lo que ven tus ojos, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Aprende a tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Está escrito, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino para llegar a Dios. Búscalo cada mañana. Toma un tiempo para tener una relación personal, para buscar a Dios en oración, en alabanza, en gratitud. Religión no salva. Relación con Cristo es lo que da vida eterna. Es lo que da el perdón de nuestros pecados. Cree en Él. Cualquiera que sea tu necesidad en este momento, cree que Él proveerá, que Él suplirá. Cree. Habla con Dios. Habla la palabra de Dios.
acércate, acércate. No dejes que las circunstancias te agobien al punto de darte por vencido. Levántate en el nombre de Jesús y cree en Él. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. No tenemos ya que estar haciendo más obras para tratar de alcanzar el favor de Dios. Si tú crees en Él, hayas favor por la fe. La Escritura dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, este es el día de salvación. Hoy puedes encontrar la paz que has andado buscando. Hoy puedes tener el gozo de tu salvación. Hoy puedes ver un milagro, la mano de Dios de una manera sobrenatural, obrando en tu vida, en tu casa, en tu familia. Hoy es el día de salvación. Yo te invito para que hagas una oración junto conmigo. Si nunca le has entregado tu corazón a Jesús y quieres hacerlo, hoy puedes hacerlo. Solamente tienes que creer y con todo tu corazón pedirle que venga a ti. Haz esta oración conmigo. Repite estas palabras. Si no lo has hecho anteriormente o si lo hiciste alguna vez pero te alejaste de Dios y hoy quieres reconciliarte, hazlo. Cierra tus ojos y ahí pon todo tu corazón en ello y di, Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que fuiste a la cruz, pagaste el precio por mis pecados, derramaste tu sangre por mí. Yo te pido perdón, te pido que me limpies de todo pecado y de toda maldad, y te entrego hoy mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta sencilla oración, tal vez te parezca muy pequeña, muy simple, pero si pusiste tu fe y tu corazón, Dios la escuchó. Y Él ha perdonado tu pecado y ahora eres nueva criatura. Eres un hijo de Dios. Pero es importante que crezcas en el conocimiento de tu Señor y tu Salvador. Para ello, consigue una Biblia. Empieza a leer las Escrituras. Empieza a orar. Orar no es otra cosa más que platicar con Él de corazón. Y Él está contigo. Y ahora quiero dirigirme a aquellos que ya conocen a Jesús, que han caminado con Él por largo tiempo o por poco tiempo, pero están enfrentando situación difícil en sus vidas. Quiero hacer una oración por ti. Oremos y pidámosle a Dios que manifieste su gracia, su misericordia en tu vida. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y haz una oración. Recibe la paz de Dios. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por cada persona que está escuchando estas palabras. Oro por todo aquel que tiene necesidad, por los que están enfermos, Padre, por aquellos que están en una cama, en un hospital, que están padeciendo, Señor, te ruego que envíes sanidad y medicina, que les reveles abundancia de paz y de verdad. Padre, que tu mano de amor, de misericordia los levante, los restaure, los sane. Por todo el que está enfermo, Señor, trae sanidad. Por el que no tiene empleo, que tú proveas para ellos el pan de cada día, pero aún más, que les des la provisión para cubrir sus gastos, sus necesidades. Señor, oro por aquellos que están viviendo dificultad en la familia, por esas familias quebradas, por esas familias heridas. Oro que la paz venga, que la armonía reine, que el amor pueda prevalecer, Señor, y el perdón fluya en sus corazones. Padre, oro que tu mano esté en cada uno de aquellos que en este momento están escuchando esta oración y están poniendo su fe en ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por los milagros, por las sanidades, por lo que tú haces a favor de tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ten confianza, espera un milagro y, bueno,
Busca primero el reino de Dios y su justicia. Querido hermano, amigo, yo te bendigo el día de hoy. Yo desato sobre ti la paz de Dios, desato abundancia de bien. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la mano del Señor estará en todo lo que te concierne. Deseo que tengas una excelente semana y que su presencia te acompañe en todo momento. Amén. Hasta la próxima.